Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos descubriendo y explorando Juan 5, 16 al 30. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honre al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Comencemos descubriendo y explorando el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. A partir de ahora veremos este tema de manera recurrente en el Evangelio según Juan. Jesús siendo perseguido, hostilidad continua contra él. Esto se debió a la curación durante el día de reposo, pero también a que él reclamó su autoridad, como veremos en los siguientes pasajes. Además, quiero señalar que Jesús no violó la ley. Él mismo dijo en Mateo 5, 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De hecho, vemos a Jesús constantemente haciendo sanidades durante el sábado, ignorando la ley oral judía y revelando la hipocresía de los fariseos. La ira y el odio de los líderes religiosos es difícil de explicar, aparte de ver que tenía una raíz espiritual. A ellos les desagradaba Jesús y por lo tanto también les desagradaba Dios el Padre. Versículos 17 y 18. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús no intentó explicar que en realidad no había trabajado en el día de reposo. En vez de eso, osadamente le explicó a los líderes religiosos que su Padre trabajaba en el día de reposo y que por lo tanto Jesús, el Hijo, también trabajaba en el día de reposo. Antes de pasar a los siguientes pasajes, quiero contextualizar lo que veremos a continuación. La confrontación que Jesús hizo a los judíos respecto a su hipocresía se basó en la declaración que hizo de quién era Él y qué había venido a hacer. John MacArthur estructura perfectamente lo que Cristo dirá más adelante en 5 segmentos. Jesús es igual a Dios en persona. Jesús es igual a Dios en sus obras. Jesús es igual a Dios en su soberanía y poder. Jesús es igual a Dios en su juicio. Jesús es igual a Dios en su honor. En la película American Gospel, una persona dijo: "Oh, Jesús era un narcisista, o él era quien dijo ser". Sin embargo, no creo que un narcisista quiera voluntariamente ofrecerse como sacrificio por la salvación de los pecadores. Jesús es Dios. Veremos en el próximo versículo que los judíos entendieron cuál era la implicación de Cristo, lo que estaba diciendo, y sin embargo querían matarlo por ello. Versículos 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el último versículo de este pasaje vemos a Jesús diciendo que todos los hombres, salvos y no salvos, literalmente resucitarán. Habrá una resurrección física de los muertos. Vemos el poder que Dios tiene sobre la vida, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, esa es la misma autoridad y poder que Jesús tiene sobre la vida, la muerte y la resurrección. ¿No es esa la base del mensaje del Evangelio? Dios creó el mundo perfecto y bueno. Creó al hombre para comunicarse con él en una comunión perfecta e inmaculada. Sin embargo, pecamos, lo cual distorsionó todo. Y la paga del pecado es la muerte física y el juicio. Merecemos la justicia de Dios, y sin embargo, Él en su paciencia, tolerancia y bondad se encarnó para tomar ese castigo sobre Él como sacrificio máximo, cargar con el pecado del mundo y pagar la deuda para satisfacer la ira de Dios. Murió y pagó la deuda en su totalidad. Luego, debido a que Él está sobre la muerte y debido a que su sacrificio fue más que suficiente, resucitó de la muerte física. En esto, declara legalmente justos a los que se arrepienten y creen debido a su justicia, como un juez en un tribunal. Aunque el procesado ha cometido crímenes terribles y continuos,
alguien los pagó por él y simplemente queda libre. Sin embargo, el mensaje no consiste solo en que escapaste del infierno. El infierno no es terrible porque está lleno de fuego. Es terrible porque no está en comunión con el Dios Santo. Es la ira de Dios por el pecador orgulloso y no arrepentido. Verás, el gozo del cielo no es escapar del infierno, es Dios mismo. El gozo en la tierra es Dios mismo. Él nos satisface completamente. Él es el principio y el fin, el Salvador y el premio máximo. Cuán absolutamente e indescriptiblemente asombroso es Dios. Por favor, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dios es muy misericordioso y si estás escuchando esto es por una razón. Dios te ama muchísimo para redimirte a través de lo que hizo en esa cruz. Te amó tanto que te comparto esta noticia ofensiva para que puedas ser salvo. Así, tu corazón puede abrirse a recibir la tremenda verdad y sabiduría del Evangelio y dejar atrás la vida de carnalidad, inmadurez y pecado. No serás perfecto, pero serás redimido y santificado en una relación personal con Dios, dando el fruto de su salvación. John MacArthur dice, solo los salvos experimentarán una resurrección espiritual, nacer de nuevo, así como una resurrección física para vida eterna en la presencia de Dios. Los inconversos resucitarán para juicio y castigo eterno mediante la separación de Dios y la muerte. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Una vez más, John MacArthur resume precisamente que Jesús afirmó que el juicio que ejerció se debió a que todo lo que hizo dependía de la palabra y la voluntad del Padre. Jesús es Dios. Alabado sea su nombre por siempre. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com, donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact@deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.